Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, una vez más. Les invito en esta mañana, hermanos, a abrir el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Amén. Libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Una vez más. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Amén. Pueden sentarse. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, trate con nuestras vidas. Queremos aprender de ella, Señor. Queremos, Padre, poner en práctica tu palabra, conocer más de tu presencia a través de ella. Señor, enséñanos a atesorar tu palabra en nuestras vidas de una manera especial. Enséñanos a darle reverencia a tu palabra. Enséñanos, Padre, a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Como hemos leído este pasaje bíblico, hermano, acuérdense que Jesús estuvo un tiempo con los apóstoles y con sus discípulos, enseñándoles, predicándole el evangelio, la buena nueva de salvación a los judíos de esa época, ¿verdad? Él predicaba esta palabra. Sucede que Jesús tenía que partir. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Él ya sabía que iba a morir en una cruz. Él ya sabía lo que le esperaba porque había profecías en Isaías. Y Jesús sabía lo que le esperaba. Pero Él le hace una promesa a sus discípulos, a los cuales le dice que Él se iba a ir pronto de ellos, pero no lo iba a dejar solos, sino que iba a mandar a un consolador. Un consolador, ¿a quién? ¿Qué consuela? Las personas que necesitan de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos consuelo en nuestras vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos necesitamos ese consuelo de parte de Dios. Y Jesús, hermano, Él se fue, pero Él dice: yo no voy a dejar solo. Yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mismo Consolador, como nos dice el verso 26, más el Consolador dice, mire quién es el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces yo quiero, hermano, que notemos algo aquí. El tema de esta mañana le he puesto: ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces se nos hace difícil entender la Biblia? Peormente las personas cuando recién se convierten al Señor, ¿verdad? No entienden cuando leen la Biblia. O comienzan a leer y dicen que no entiendo lo que dice la Biblia. O se aburren y dejan de leer la Biblia. O cristianos que están años de años en la iglesia y no han entendido lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sabe, hermanos, que hay mucha gente que se sabe los textos de memoria? Lo memorizan. Y está bien, es bueno aprenderse la Biblia de memoria. Es bueno, pero no es suficiente para tu salvación. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que el diablo se sabe también la Biblia. Y tú te puedes saber la Biblia, pero no la puedes tener en práctica en tu vida. Y de nada te vale que te sepas 20,000 textos bíblicos en tu vida si no la pones en práctica. De nada te vale que tú sepas la Biblia si no vives lo que está escrito en su santa palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer conciencia en nuestras vidas que si estamos en esta iglesia o en cualquier otra iglesia evangélica, es para aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica.
De nada te vale, hermano, tener 20 años en el Evangelio, 30 años, 50 años, y te sepas la Biblia, pero nunca la hayas puesto en práctica. ¿Quieres que te diga una cosa? Has perdido el tiempo. Y lamentablemente, si sigues perdiendo el tiempo dentro de una iglesia, hermanos, te puede esperar algo que ya sabemos lo que le espera a los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Hay algo que yo quiero que entendamos, hermanos, que el Espíritu Santo, aparte de ser Consolador, Él es nuestro Maestro. Él nos enseña. Acuérdense que Jesús le enseñó a sus discípulos, le enseñó a los apóstoles la palabra del Señor. Pero Él se fue. Y como se fue, ya Jesús no está en carne aquí, pero ha mandado a su Espíritu para que nos enseñe. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender la palabra del Señor. Pero hay requisitos que tenemos que ir buscando a través de ella. Amén. Yo quiero, hermano, que nosotros entendamos primeramente que este es un libro sagrado. Amén. Que este es un libro que está establecido, que Dios lo dejó para que nosotros nos empapemos de esa palabra del Señor. Primer punto, hermano. Dios no lo comunicó confusamente, la palabra de Dios, para que nosotros no la entendamos. Dios ha escrito esta palabra para que nosotros entendamos. El problema es que nosotros no queremos hacer caso a esta palabra. El problema es que nosotros queremos acomodar la palabra a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra. Si la palabra a mí me dice que tal cosa es pecado, pues tal cosa es pecado, hermanos. Si la palabra del Señor a mí me dice que si yo no busco a Dios no le voy a encontrar, es que no le voy a encontrar si no lo busco. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? La Biblia dice, buscadme y me hallaréis. Buscarme en tanto que estoy cercano, llamar en tanto que se abrirá. Porque ¿sabe algo, hermano? Pronto se cerrarán las puertas. Pronto Cristo vendrá y nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Primero, tenemos que entender que esta es una palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Es el mismo Dios hablándonos a través de ello. Esto es un manual para nosotros. Este es un manual para la humanidad. Este es un manual, hermanos, que nos va a llevar a la perfecta voluntad del Señor. Entonces, la palabra del Señor, la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios es permanentemente claro para nosotros. Amén. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios a veces nos resulta un poco difícil, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres humanos y como tales nosotros le fallamos a Dios. Como tales nosotros tenemos defectos, somos pecadores arrepentidos. Y para nosotros tener que entender la palabra de Dios, primeramente tenemos que apartarnos del pecado. Amén. Es por eso que el mundo no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque está en pecado. Y si nosotros como cristianos hemos aceptado a Cristo y no entendemos la palabra de Dios, no significa muchas veces que estemos en pecado. Es falta de búsqueda a Dios. Amén. Amén. Y porque no buscamos a Dios, no entendemos la palabra del Señor. Es que yo no entiendo lo que dice esto. Es que yo no comprendo. ¿Sabes por qué no comprendemos? Porque, hermanos, muchas veces no buscamos a Dios como tenemos que buscarlo. Miren lo que lo dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres en la tierra pecan. Amén. ¿Cuántos somos pecadores? Todos nosotros. Pero somos arrepentidos, pecadores arrepentidos. Amén. Romanos capítulo 3, verso 23. Mire lo que dice. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente no entiende la palabra de Dios, no la puede discernir porque está en pecado. Y por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, y nosotros estuvimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todo el mundo peca, no puede comprender la palabra de Dios, no la puede entender. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender la palabra de Dios? ¿Apartarse de qué? Del pecado. Eso todo lo tenemos claro. Para tú entender esta palabra de aquí, hermano, hay que apartarse del pecado. Amén.
¿Quieres entender lo que Dios nos enseña? Apartémonos del pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, por eso yo le pregunté hace un momento, todos somos pecadores. Amén. Y si decimos que nosotros no somos pecadores, ¿nos engañamos a quién? ¿A Dios le engañamos? No, a nosotros mismos. Amén. O sea, que cuando tú, hermano, vives una vida de pecado y no quieres agradarle a Dios, ¿qué haces? Te estás engañando a ti mismo. Y por lo cual, hermano, no vas a entender y comprender la palabra de Dios. Y dice, mire, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos engañados, porque no obedecemos a su palabra y porque vivimos una vida de pecado. Amén, hermanos. Amén. Quiero que esto vaya quedando claro, porque muchas veces nosotros, como le dije al título, ¿por qué es tan difícil de entender la Biblia? Primero, el mundo no puede entender la Biblia, el mundo no puede entender lo que está escrito porque está en pecado. Amén. Amén. El creyente arrepentido que no entiende la Biblia es porque le falta tener una relación más íntima con Dios. Tú te puedes saber la Biblia, puedes conocer los pasajes bíblicos y no ponerlo en práctica. Y a eso a Dios no le agrada. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, se discierne espiritualmente. Tú para entender esta palabra, hermanos, tienes que buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, tu mente se abre. Tus ojos espirituales se abren. Y comienzas a entender qué es lo que Dios quiere decir en tu vida. Amén. Entonces, ¿cuál es el requisito principal en nuestras vidas? Es que busquemos a Dios para que nuestros ojos espirituales comiencen a ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. Pedirle a Dios que abra nuestros oídos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Yo puedo estarle hablando hoy aquí a usted, y si usted no tiene abiertos sus oídos espirituales, ni caso hará a lo que se está hablando en esta mañana. Entonces es necesario pedirle a Dios. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y Espíritu está escrito con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué dice? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Dice el hombre natural, o sea, el hombre normal, que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Dice que para él son locura las cosas. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe, hermano? Que hay mucha gente en el mundo, muchos cristianos, entre comillas, digo así, ¿por qué, hermano? Porque hay muchos cristianos que se preparan en la Biblia, se preparan estudiando, seminarios bíblicos, 4, 5, 6 años. Pero ¿sabe algo, hermanos? Salen con conocimiento bíblicos, pero nunca han tenido una relación con el Espíritu Santo. Y es más, a tal punto, hermano, peligroso que cuando salen, hasta muchos creyentes de la palabra blasfeman del Espíritu Santo. Y se lo digo yo porque he estado en seminario y he estudiado en seminario, y yo sé, hermano, me he encontrado con gente que estudia ahí que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Hace muchos años yo estudiaba en un seminario en Guayaquil, en mi país, en mi ciudad, y las personas que nos enseñaban, un día se paró uno y comenzó a decir, esta persona comenzó a decir que los que hablan en lenguas, que eso no es de Dios, que eso es una manifestación diabólica. Estudioso en la palabra de Dios. Hermanos, poniendo, hermanos, los dones espirituales, no creyendo en el don de lengua, cuando Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hablaréis nueva lengua, señal de una de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Yo cogí, hermanos, me levanté en plena sala y le dije, lo que tú estás hablando, le digo, no viene de parte de Dios. Me acuerdo tanto que era un colombiano, estudioso, entre comillas, de la palabra del Señor. Le digo, lo que tú estás hablando no tiene ninguna base.
¿Y sabe por qué yo me levanté, hermanos? Porque yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y yo sé lo que es hablar en lengua. Yo sé lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo. Y me levanté, me cogí media vuelta y me fui de esa reunión que había ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque es fácil decir que no existe el Espíritu Santo. Es fácil decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Que el Espíritu Santo solamente sanó a los enfermos en los tiempos de Jesús. Que el Espíritu Santo solo se manifestó para los 12 apóstoles, para Pablo, para Felipe, para Pedro. Solamente en esos tiempos el Espíritu Santo se movía. Y eso es falso, hermano. El Espíritu Santo, su ministerio sigue activo hasta estos tiempos. Amén. En los últimos tiempos, el libro de Joel lo dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, dice, tendrán sueños, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en el error, hermanos, y créanme que es lamentable, porque muchas veces podemos entrar en blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el que blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser muy prudentes en hablar. Miren, ha habido casos de que Dios sana a una persona y a veces aparentemente son cosas extrañas como Dios sana a una persona, que nosotros muchas veces no entendemos. Yo en esta parte, hermano, tengo mucho respeto y prefiero no hablar y quedarme callado si es de Dios o no es de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Jesús hizo algo muy extraño. Y usted dirá, bueno, Él fue el Hijo de Dios, sí, pero hizo algo extraño porque el Espíritu Santo opera como Él quiere. Y Jesús se escupió en el suelo, qué asco, ¿verdad? Hizo barro con su saliva y cogió ese barro con su saliva y se lo puso al ciego en sus ojos y el ciego comenzó a ver. Es extraño, ¿verdad? Es algo cochino, pero nosotros hay cosas, hermanos, que no entendemos cómo Dios actúa. Y quiero decirle, hermano, en esta mañana que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, una de las cosas para conocer, hermano, y entender la palabra del Señor, tenemos que tener claro que no se la puede discernir naturalmente como persona, sino espiritualmente. Tenemos que comenzar a buscar a Dios de una manera espiritual para poder entender la palabra de Dios. Hermano, no lo entiendo, busca a Dios. Amén. Y vamos a entender la palabra de Dios. Punto 2, hermanos, que quiero en esta mañana que entendamos nosotros. La palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos que entenderla desde el punto de vista como ha sido escrito. La palabra de Dios, hermanos, nos encontramos con libros de literatura, libros históricos, libros de leyes, libros de poesías, hay canciones, literatura de sabiduría, hay profecías, cartas personales, literaturas y apocalípticas y mensajes apocalípticos. Entonces, cuando nosotros comencemos a entender de qué está escrito este libro, vamos a comenzar a comprender. ¿Sabe por qué le explico esto, hermano? Porque muchas veces, le doy un ejemplo. Muchas veces nosotros cogemos textos aislados, supongamos las leyes que se vivían en ese tiempo con los judíos. Una mujer encontrada en adulterio, ¿qué pasaba? Era apedreada. ¿Sí o no? Y si nosotros cogemos esa palabra y la traemos ahora a este siglo que nosotros vivimos y cogemos a una mujer en adulterio y la apedreamos, estamos cumpliendo la ley, ¿no? de Moisés. Pero, hermano, lo que quiero que me capten ustedes, que la palabra de Dios no hay que cogerla de una manera literal. Porque muchas veces algunos versículos sí hay que cogerlo literal, no me malentienda tampoco. Pero algunas veces, hermano, hay textos que nosotros tenemos que analizar lo que fueron escritos para ese tiempo. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos, y quiero que me vayan entendiendo. Supongamos, siempre se predica del pantalón, ¿verdad? Que el pantalón es pecado, el pantalón. Y yo, déjenme decirles, hermanos, que yo ni digo que sí ni que no. Quiero que me entiendan esto, pero solamente analicemos algo. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, ninguna mujer usaba pantalón. Usaban túnicas. La Biblia los enseña. Pero ¿qué se cogen a veces la gente? Dice, es que la Biblia dice, no usará lo que el hombre usa. La mujer no usará lo que el hombre usa. Y cogemos la Biblia de una manera literal.
Y tenemos que entender, hermanos, que la Biblia dice que la mujer y el hombre, tanto la mujer y el hombre, debe vestirse de una manera decorosa. Amén. ¿Sabes que si tú te pones un pantalón ceñido a tu cuerpo, que se te ven todas tus cosas, el mismo Espíritu Santo que mora en tu vida te va a redarguir y te va a decir si está bien o está mal? Amén. Y sabes que muchas veces te pasa eso, pero tú haces lo contrario. No importa, sigo así. Pues estás desobedeciendo lo que el Espíritu Santo te dice en tu vida. Hermanos, la palabra de Dios hay que cogerla como nos enseña. Hay libros históricos, supongamos el libro de Hechos, un libro histórico. Pero el libro de Hechos, a pesar de que es un libro histórico, Dios nos enseña a través de ese libro para que nosotros, ese mismo poder que se manifestó en el libro de los Hechos, se pueda manifestar en estos tiempos. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a separar y a entender los libros de la Biblia, llamamos la carta, las epístolas, libros literarios, libros proféticos, Daniel, Ezequiel, Salmos también hay canciones, vemos el libro de Apocalipsis, profecías. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a entender este libro y a separar lo que nos quiere enseñar, vamos a comenzar a entender lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Amén. Son principios, hermanos, de querer entender la palabra de Dios. El tercer punto que quiero que quede claro en esta mañana. El pastor siempre lo recuerda. Y quiero que en esta mañana también quede muy claro, hermanos. Debemos reconocer las diferentes culturas entre nosotros. Amén. En ese tiempo la cultura judía y nosotros somos gentiles. Somos otra cultura. Y no vamos a meter la misma cultura de los tiempos de Jesús dentro de la iglesia, porque son cultura de ellos. Me hago entender, ¿verdad? Amén. Cogemos las enseñanzas que Jesús nos dio a nosotros. Por eso, hermanos, que la palabra del Señor es clara, pero muchas veces nosotros queremos meter la cultura judía dentro de la iglesia. Y por ahí hay iglesias mesiánicas, iglesias que meten... Incluso hombres se ponen esos gorritos como los judíos. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos un pueblo en adopción. Amén. Nosotros somos un pueblo, hermanos, que por cuanto los judíos no quisieron el evangelio, Dios a nosotros nos ha hecho su hijo, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Para anunciar la buena nueva de salvación. El tercer punto, hermanos, que nosotros tenemos que tener claro las diferentes culturas entre nosotros y la gente en los tiempos bíblicos. Entonces, hermanos, esos tres puntos quiero que vayan quedando claros. Ahora, quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo entender esta palabra bendita, cómo conocer más del Señor. Y yo quiero, hermanos, que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y otra vez, mire lo que dice: Espíritu con mayúscula, está escrito, es el Espíritu Santo. Y nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo quiero que usted note algo aquí. Mas vosotros, primeramente, nosotros, los que estamos aquí, ¿qué dice? No vivimos según la carne. O sea, no vivimos como la gente del mundo. Muchas veces hay gente que está en la iglesia y vive como gente del mundo. Amén. Gente, hermano, que está dentro de la iglesia, camuflada, que se esconden delante de los pastores, delante de los hermanos, pero están haciendo sus vidas por ahí, escondidas en los bares, metidos, bebiendo, fumando, ¿verdad? Haciendo cosas indebidas. ¿Qué dice el Señor? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hablando de Espíritu de Dios. Y miren lo que dice. Esto es fuerte, hermano. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuánto creen que el Espíritu de Dios mora en usted? Amén. Amén. Y si alguno, mire, y esto es fuerte, y si alguno no tiene el Espíritu, o sea, si el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no está en ti, ¿qué dice? No es de Él. Así de fácil. Y sabe algo, hermano, yo quiero que notemos algo, que el Espíritu Santo
que mora en nuestras vidas se nota. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre y muchas cosas más. Contra tales cosas no hay ley, dice, como estudiamos el día viernes. Si tú tienes los frutos del Espíritu en tu vida, si tú eres una persona amorosa, si tú eres benigno, si eres una persona paciente, esos frutos se tienen que ver en tu vida. Pero si eres iracundo, si solamente te enfadas con lo que te dicen, entonces, ¿qué pasa, hermano? Hay un problema en nuestra vida. No te digo que no tengas el Espíritu de Dios en tu vida, no. Sino que quiero que entiendas que cuando no se busca a Dios, el Espíritu Santo no puede fluir en nuestras vidas de una manera especial. Un punto que quiero que quede claro, como le dije, lo que el pastor nos dijo ese día. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que pedirle a Dios que quite de nosotros las ideas humanas y nos ayude a interpretar la palabra del Señor. Cuando usted vaya a leer la Biblia, supongamos cuando yo leo un pasaje bíblico, yo primero le digo: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, y mire, es algo que sabe, usted puede decir de religioso, lo que usted quiera, puede decir, pero yo siempre que leo la Biblia, estando solo en mi casa, yo digo: voy a leer la palabra del Señor y cojo, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre, antes de leer la palabra de Dios, esa es mi oración. Quiero que Dios me enseñe, quiero que Dios me revele. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces cogemos la Biblia, voy a leer aquí, Señor, no, pídele la guía al Espíritu Santo. Señor, yo quiero leer algo que me llegue, algo que edifique mi vida, algo, Señor, que yo entienda, algo, Señor, donde yo pueda entender. ¿Sabe algo, hermano? Muchas veces nosotros cogemos un pasaje bíblico X cualquiera y no lo entendemos. Pero te aseguro algo, hermanos, que si tú antes de coger la Biblia te arrodillas y le dices al Señor: Señor, revélame tu palabra, créeme que la Biblia se te va a abrir tu mente de una manera sobrenatural. Y vas a ser edificado, te vas a sentir gozoso, ¿sabes? Y eso mismo que Dios te ha revelado, tú lo vas a compartir, lo vas a enseñar, lo vas a expresar con tu vida. ¿Por qué? Porque ha sido una bendición, algo que a mí Dios me ha hablado esta madrugada a mí. Y tú lo vas a expresar, hermanos. Yo creo que a muchas personas aquí le ha pasado eso. Que te has levantado en la madrugada y has cogido la palabra de Dios y Dios te habla. Yo a veces, supongamos, veo a mi hermana Fanny, ¿no? Que se levanta en la madrugada y está que de madrugada me levantan los textos bíblicos de ella. Pero es lo que Dios está hablándole a ella. Mi hermana Norma también lo suele hacer. Hermano, ¿sabe algo, hermanos? Cuando tú escudriñas la palabra de Dios en la madrugada, no todos tienen ese deseo, ¿verdad? Yo le decía al pastor, le digo, yo para leer la palabra es que tengo que estar con mi mente totalmente despejada. Y para mí la manera despejada es levantarme en la madrugada y comenzar a leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy pendiente de que si mi hijo esto, mi esposa, no. Estoy centrado en la palabra del Señor. Y es una manera de ser yo un devocional con el Señor. Tú buscas el devocional, si es en el día, si es en la tarde, pero un momento donde tú te sientas despejado para hacer y leer la palabra del Señor. Amén, hermanos. El segundo punto de lo que le tenemos que pedir a Dios, porque ya le dije el primero, que es estudiar la Biblia y quitar nuestras ideas y dejar que Dios obre en nuestras vidas y que sea el Espíritu que nos enseñe. Primer punto. Segundo punto, hermano, que tenemos que pedirle a Dios, y esto sí lo quiero recalcar porque el pastor siempre lo dice, es que necesitamos tener humildad. ¿Sabe, hermanos, que hay personas, y es lamentable, hermano, es lamentable ver en las iglesias que se creen que ya lo saben todo? Que se creen que porque se saben 20, 40 textos bíblicos de memoria, se cree que ya lo saben todo. Y déjame decirte, hermanos, que por más que estudies la Biblia no sabes nada. Por más que tú analices y estudies y Dios te dé mensaje, si tú no eres humilde, no sabes nada. Porque el primer punto, hermano, en nuestras vidas delante de Dios debe ser la humildad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano, corazón puro. Y un corazón puro tiene que ser un corazón humilde. ¿Qué movió, hermanos, la mujer de flujo de sangre? ¿Qué movió cuando ella se humilló delante de Dios? Mire, si usted lee ese pasaje bíblico de la mujer de flujo de sangre,
Ella, hermano, había una multitud tremenda que seguía al maestro. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que ella, hermano, dice que en medio de la gente se hizo paso, se postró delante del maestro y dice que tocó el borde de su vestido. ¿Por qué no le tocó la cintura, el hombro? No, no. Sabe que eso es una señal de humillación. El borde del maestro. Ella le tocó y como consecuencia de su humillación, ¿qué recibió ella? Sanidad. Como consecuencia de su humillación, Jesús le dijo, de mí salió un poder. Cuando tú te humillas delante de Dios, sale el poder de Jesús. Sale el poder del Espíritu Santo. Sabe que el ambiente comienza a transformarse, el ambiente comienza a cambiar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a buscar a Dios, hermano, y tienes esa relación, Dios comienza a manifestarse en tu vida y en la mía. ¿Sabe algo, hermanos? Yo vivo aquí en la calle Vía Julia y antes vivía en un cuarto piso. Y como le digo, hermano, yo me levanto, bueno, porque trabajo en la madrugada y porque estoy acostumbrado a levantarme en la madrugada. Y ¿sabe? Un día me levanto y en la sala me arrodillo y estaba orando arrodillado. Y hermanos, escucho claramente que viene un sonido y yo sabía que era un demonio que venía a molestarme para que no ore. Y siento claramente cuando me coge el hombro. Le estoy hablando que no estoy dormido, estoy arrodillado orando. Y el Espíritu Santo me habló con voz audible y me dice, repréndelo porque no quieres que ore. ¿Sabe algo, hermano? Satanás no quiere que tú leas la palabra de Dios. Esto no quiere que tú te enteres de esto. Tú dices, hermano, es que yo leo, sí, pero él no quiere que tú profundices en esto. Sabe que aquí hay misterios, sabe que aquí hay tesoros, sabe que aquí hay promesas. Estas promesas rompen toda maldición en tu familia. Estas promesas, hermano, te van a hacer rico espiritualmente. Esta palabra, hermano, lo llevó a Salomón a tener grandezas. ¿Por qué? Porque él no quiso cosas materiales, sino él quiso la sabiduría de Dios. Hermano, es por eso que Satanás está detrás tuyo, para que tú no leas, para que tú no te enteres de esto, porque aquí está el poder de Dios. Así es. Y tenemos nosotros, hermano, que saber que la palabra de Dios tiene poder. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿qué dice? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta escritura es inspirada por Dios. Y mire que dice, ¿y que para qué es útil esta escritura? Para enseñar. Dios te quiere levantar a ti para que tú enseñes. Pero para que tú enseñes, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que...? Ya le dije la respuesta. Para que tú enseñes, ¿qué tienes que hacer? Aprender. Y para aprender, ¿qué tú tienes que hacer? Humilde. ¿Sabe que tú vas a aprender cuando tú eres humilde? ¿Sabe que en mi trabajo hay cosas que yo no sé? Y a veces le digo a mi compañero, enséñame porque no lo sé. Y yo aprendo de él. ¿Y sabe algo, hermanos? Y créanme, no lo digo con orgullo, no quiero que me malentiendan. Pero la práctica que yo he tenido en mi trabajo, yo ahora hago las cosas mejor que el que me enseñó. Y sabe algo, hermano, cuando tú aprendes algo y tú lo aprendes con humildad, tú tienes que ser mejor en lo que tú has aprendido. Sabe que el hacerlo constantemente, el practicarlo constantemente te va a llevar a ser un mejor hijo delante de Dios. El vivir esa constancia con Dios, el escudriñar la palabra de Dios, el ponerla en práctica te va a llevar a ser un mejor hijo de Dios. Un hijo donde va a tener experiencias con Él, una relación. Hermano, yo no le estoy hablando de que tú vengas a la iglesia, vengas un domingo y ya está, un domingo, un culto más. Y luego te vayas a tu casa, sí estoy alegre porque canté un corito, porque canté una alabanza y ya estoy contento. No, Dios no quiere solamente que tú tengas ese encuentro con Dios. Dios quiere que tú tengas una relación con Él a través de su palabra. Amén.
¿Sabe algo, hermano? Es precioso cuando tú buscas a Dios en oración. Siempre le digo, hermano, tú busca a Dios, Dios responde. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe cosas que tú ni yo conocemos? Pero cuando clamamos, ¿qué dice? Que Él nos responde. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo Dios nos va a responder? Cuando nos acercamos una vez más con un corazón humilde. Si nosotros nos apoyamos en Él, esto es decir, que siempre vamos a ver las cosas más fáciles. Si nosotros nos apoyamos en Dios y buscamos su presencia, vamos a ver las cosas más fáciles. Dios desea que nosotros investiguemos su palabra y exploremos a fondo los tesoros, como yo le explicaba aquí. Hay tesoros aquí, hermanos. Y muchas veces estamos buscando tesoros afuera. Dice el Señor, buscad el reino de los cielos, su justicia primero, y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero queremos trabajo, dinero, queremos primeramente los bienes materiales y después queremos buscar a Dios. No es que cuando tenga todo, cuando tenga un trabajo, ahí voy a buscar a Dios. Y déjame decirte una cosa, si ahora que no tienes trabajo, si ahora que no tienes nada y no buscas a Dios, no lo vas a buscar cuando tengas todo. Hermano, no lo vas a buscar porque es ahora que no tenemos nada, es mejor buscar a Dios ahora para verlo después todo, lo que Dios te quiere dar. Ya voy concluyendo, pero antes de concluir, hermanos, quiero leer esta porción bíblica porque quiero que entendamos algo. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 26. Amén. Vamos a leer del versículo 26. Sabía que estaba en Hechos, pero no sabía en qué capítulo. Amén. Dice Felipe y el etíope. Amén. Dice, mire lo que dice, el versículo 26, vamos a leer hasta el versículo 39. Vamos a leerlo rápido, amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, la obediencia de Felipe, ¿verdad? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase en él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo y de algún otro? Hasta ahí vamos a leer un momento, hermano. Yo quiero que nosotros veamos que aquí hay una historia que dice que Felipe, el Espíritu Santo le dijo que tenía que ir al desierto, y en ese desierto se encontraba un etíope, ¿verdad? Un funcionario, alguien que cuidaba de los tesoros de Etiopía. ¿Y qué sucede, hermanos? Que dice que él era una persona que subía a Jerusalén a adorar. Imagínense, sube a Jerusalén a adorar. O sea, era una persona creyente del judaísmo, una persona que iba a adorar a Jerusalén. Sin embargo, él leía la Biblia, las escrituras, y sin embargo no la entendía, no la comprendía. Y yo quiero que nosotros veamos que él, mientras iba leyendo, dice que Dios le mandó a una persona, en este caso a Felipe, para que le explique lo que estaba leyendo. Dice, he leído esto, pero no entiendo, le decía el etíope. Y entonces él comenzó a decirle, a citarle el pasaje de lo que estaba leyendo.
En el versículo 35, miren lo que nos dice. Perdón, en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. No entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, sí, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo quiero que vayamos entendiendo, hermanos, que Felipe le explica lo que él había leído. Felipe le explica lo que este eunuco había leído y no entendía. Y cuando él le comienza a explicar, le dice que él tiene que recibir a Jesús como su Salvador, como su Dios, que crea en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y le comienza a hablar de las cosas que había sucedido, de cómo Jesucristo había sido crucificado, el padecimiento. Imagínense, todo eso comenzó a explicarle de la situación de aquellos tiempos. Y dice que el eunuco le dice: yo creo en el Hijo de Dios, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Y entonces, si usted lee, Felipe le debe haber dicho: tienes que creer y ser bautizado. Entonces él dijo: yo creo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y dice que había un río, un lago, algo, cogió y lo bautizó en ese momento. Y yo quiero que ustedes noten que después que él siguió este paso a paso de aceptar a Cristo, de ser bautizado, obediencia, dice que como resultado de todo esto, él siguió su camino gozoso. Amén, aleluya. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente, ¿cuántos hemos aceptado a Cristo? Amén. Amén, todos, ¿verdad? Hemos aceptado a Cristo. Nosotros, hermanos, nos hemos bautizado. Yo creo que todos somos bautizados. Y si hay alguno que no se ha bautizado, es tiempo de que te bautices. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Ese será salvo. Amén. Y nosotros vemos, hermano, que él fue arrebatado y dice que él siguió su camino. Y él ya había entendido lo que él había leído. Y consecuencia de todo esto, hermano, dice que él siguió su camino gozoso. No sabemos más del eunuco, pero quiero decirte una cosa, hermano, en esta mañana. Que Dios a nosotros, hermano, nos ha dado a beber del mismo espíritu que bebió Jesús. Dios a nosotros nos ha dado de beber de ese Espíritu Santo que mora en tu vida. Entonces mi pregunta es, si nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no comprendemos que tenemos que obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué tú sigues pecando? ¿Por qué tú sigues haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque no has tenido una relación con Dios. Y la única manera que tú tengas una relación con Dios, hermanos, es humillarnos delante de Él. Mira lo que dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después, ¿qué pasó? Se bautizó, obedeció al mandato que Jesús había dado, y consecuencia de todo eso, él siguió su camino gozoso. Dios quiere, hermano, que nuestras vidas sean caminos de victoria, de gozo, de alegría, de victoria en victoria, victoria en victoria, para seguir a Cristo y seguir caminando con Él. No, hermano, es que yo no tengo trabajo y estoy triste. No, hermano, de victoria en victoria, creyendo que Dios te va a dar un trabajo conforme a su voluntad. Hermano, es que hay guerra y no para, está escrito, pero tú tienes que seguir de victoria en victoria. No, hermano, que tengo problemas, pero de victoria en victoria, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cuando nosotros tengamos esto de base en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros creamos que esta palabra, hermano, tiene tesoro, que esta palabra hay que escudriñarla para poderla entender, vamos a ver, hermanos, cómo Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Hermano, no solamente Dios te ha traído para que tú estés sentado en una silla. No, quítate eso de tu mente. Dios te ha traído con propósitos. Amén. Tú tienes un propósito
que Dios tiene que hacerlo en tu vida. Dios te ha traído a este país con propósito. No es que, hermano, yo en mi país buscaba a Dios, yo en mi país oraba, yo en mi país ayunaba. ¿Y qué pasó? Que has venido aquí, ya no ayunas, ya no oras. No es que yo allá en mi país yo cantaba, yo hacía esto. ¿Y aquí qué pasó, hermano? Que no se te ve en la iglesia. Eres dominguero. Bueno, no, sin ofender. Sé que hay muchos hermanos que trabajan y no pueden venir, pero muchos son domingueros, hermano. Muchos solamente vienen los domingos y pudiendo venir el martes, bueno, ahora no tenemos culto el martes, pudiendo tener el culto martes, viernes, sábado, culto de mujeres, y no vienen, ¿sabes por qué? Porque la cama es mejor, y de verdad que la cama es mejor. Es bonito estar acostado, estar descansando. A mí también me gusta la cama, hermano, pero ¿sabe algo, hermanos? Que yo sé que Dios me ha llamado al servicio de su iglesia. Amén. Y si usted quiere venir aquí, la iglesia está abierta a partir de las 10 de la mañana. Y puede venir a orar, puede venir a buscar a Dios, puede venir a hacer algo, comenzar, hermano, a trabajar en la obra de Dios. ¿Sabe que tenemos un local más grande, donde vamos a necesitar manos, donde vamos a necesitar que tú te esfuerces más por trabajar dentro de la obra de Dios? No, hermano, esos son para 2, 3 hermanos. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos, hermanos, que meter el hombro, trabajar para el Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Trabaja en la obra de Dios. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes en tu familia? Da tu vida por completo a Dios, porque tienes un llamado de parte de Dios en tu vida. Todos tenemos un llamado, hermanos, pero es necesario que ya levantemos nuestras vistas y miremos que la venida del Señor está cerca. Hay que comenzar a analizar, hermano, que la situación que vive el mundo son tiempos difíciles, son tiempos finales, son tiempos, hermano, donde la iglesia tiene que estar apercibida. Y que cuando el Señor nos llame, hermano, veamos que hemos servido en la obra de Dios. Amén. Que el Señor nos diga: entra, bendito de mi Señor, gózate en la presencia de Dios. Que no te diga: maldito hacedor de maldad, al lago de fuego y azufre. Tú escoges el camino hoy, hermano. ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres agradarle a Dios? Amén. Una hermana quiere agradarle a Dios. ¿Quieren agradarle a Dios? Amén. Amén. Yo creo que ya los he hecho dormir a todos, ¿verdad? Es necesario, hermano, que tengamos ese deseo de agradarle a Dios. Amén. Recuerde que el eunuco siguió su camino gozoso. El eunuco, hermano, le aseguro, se los aseguro 100%, que él desde ese momento comenzó a entender esta palabra. Desde ese momento sus ojos fueron abiertos. Desde ese momento, hermano, la palabra se le abrió a él. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en su vida. El Espíritu Santo mora en tu vida. Deja que fluya, deja que te enseñe, deja que sea tu maestro y deja que sea tu guía. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por tu fidelidad. Señor, queremos en esta mañana agradarte. Queremos en esta mañana obedecerte, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, tome el control de nuestras vidas. Hay un propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas. Y ese propósito, Padre, yo quiero que se cumpla en mi vida. Y yo sé que cada uno de mis hermanos también anhelan, Señor, ese deseo, ese propósito que se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana te ponemos, Señor, cada vida. Que cada persona, Señor, sienta ese deseo de agradarte. Siente ese deseo de servirte. Y siente el deseo, Señor, de querer cambiar. Ayúdanos a buscarte, Señor. Si es en la madrugada o en el día, pero tiene que ser las 24 horas del día, Señor. Que nuestro espíritu esté conectado a tu presencia, Señor. Enséñanos a buscarte de todo corazón. Queremos entender tu palabra y más que entenderla, ponerla en práctica, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendícele, Padre, en gran manera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.